Historia del Mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a lacasadelahistoria.com, o a la página web www.lacasadelahistoria.com. Hoy vamos a ver Argentina en el contexto del mundo, entre las guerras mundiales, la crisis del 29 y la Guerra Civil Española. Argentina es parte del mundo en este momento. Historia del Mundo. Diana Uribe. La vez pasada estábamos viendo el movimiento estudiantil, el cordobazo, y estábamos viendo cómo la movilización de Córdoba hace posible la universidad moderna. O sea, todo lo que en la universidad le da el carácter deliberante y posible que hoy tiene, lo hicieron estos chicos de Córdoba. Y estábamos viendo la importancia para la historia del mundo. Y estábamos viendo la Argentina cuando llegaron todas las migraciones y, digamos, llevamos varios capítulos viendo crecer a la Argentina y viendo formándose la Argentina emigrante. Ya creció, ya está, ya la tenemos. Entonces ya no, los emigrantes ya no están llegando en los barcos, ya se están asentando, ya hay clubes italianos, ya hay clubes libaneses, ya hay clubes de todas partes. Entonces, como hay esa gran cantidad de migrantes, y ya empiezan a tener sus hijos nacidos en Argentina, o sea, ya empezamos a tener gente que ha nacido en la Argentina, hijos de todos estos, pero nacidos en la Argentina. Entonces ya esa inmigración que venía de todas partes del mundo se nos va a volver ya una cultura argentina propiamente dicha, mezclada con todo, el gran crisol, pero argentina. Y es cuando empiezan a tener su cine. Y es cuando el tango ya no es una música de arrabal, sino que el tango, como el jazz, ya han salido de los lugares de los arrabales y se han convertido en una música super chic. Ya es la identidad de Buenos Aires. Y a medida que Buenos Aires se va volviendo más play y más guau y más chévere, se va profundizando también la brecha con la provincia, con todo el interior de la Argentina, con todo el mundo de Salta, de Tucumán, del Estero, que otrora fueron los que mandaban la parada en la historia de la Argentina y ahora van a quedar un poco detenidos en el tiempo, mientras Buenos Aires vuela. Y empieza, por eso es que hablamos casi siempre como de dos países, ¿ve? Hay un país que es Buenos Aires y otro país que es el resto de la Argentina, y esa fractura durante mucho tiempo se va a dar, aún ahí es un poco, pero en esta época se va a profundizar. Entonces, por un lado. Por el otro lado, el hecho de que haya tanta migración hace que ellos estén inscritos en la historia de Europa. Aquí va a haber una simbiosis con Europa. Están vinculados a Europa por su propia gente. Tienen un cordón umbilical muy grande con Europa y están al otro lado, a uno y otro lado del océano. Se está formando esa identidad, que es esa mezcla de Europa en la Argentina. Entonces, bueno, pues bonito y todo, ¿no? Pero sabe que a Europa le van a pasar las horribles. Se va a meter en la Primera Guerra Mundial, se va a meter en la Segunda Guerra Mundial, la va a coger la crisis del 29, y todo esto, como Argentina está en las circunstancias anteriormente escritas, la va a coger de barrigazo a ella. Porque a ella la van a afectar estos fenómenos más que al resto del continente, a pesar de lo profundamente inscrito que estaba en la economía mundial el Perú, cuando estábamos en la serie del Perú, y lo profundamente conectado que estaba Chile, cuando estábamos en la serie de Chile. Pero es que la Argentina está, o sea, ella no es que esté conectada con Europa, ella es, la diáspora europea ha creado una Argentina, que es el mundo de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, esto va a estar tan supremamente conectado y va a ser así
hasta la época de las dictaduras y de las Malvinas y todo cuando queden en América Latina, pero en esta época la conexión con Europa es total, porque es visceral, o sea, realmente es una conexión física la que tienen. Entonces esto va a hacer que todas las cosas que estamos diciendo que pasaron, que los estudiantes, que los movimientos sociales, que la llegada del telégrafo, que el ferrocarril, todo eso está pasando al tiempo. Y Argentina logra un despegue y Buenos Aires logra un despegue increíble. Pero entonces, bueno, empieza Primera Guerra Mundial. Y resulta que Argentina es proveedora de materias primas, de agroinsumos y de carne para los alemanes como para los ingleses. Entonces Argentina se declara neutral en las guerras mundiales porque Argentina le vende a ambos. Entonces dice, yo le vendo al que diga. Y la Primera Guerra Mundial no es clara, porque en la Primera Guerra Mundial no hay exactamente buenos y malos. Eso no es claro porque las razones de la Primera Guerra Mundial, fuera de la inmensa estupidez humana, la desbordada ambición colonial, el reparto del mundo por las potencias, el desprecio por la vida humana y la arrogancia increíble de unos gobernantes con una carencia de visión que sometieron al mundo a uno de los conflictos más graves y dolorosos de la historia, no tiene una causa que uno diga, es que estamos defendiendo que, ¿dónde? Si todos los unos eran potencia y los otros eran imperios. Tanto así que el mundo de los trabajadores decía, esa no es nuestra guerra, lo que se está definiendo ahí no son nuestras condiciones de vida, sino los repartos de los imperios, todos los resultados de los repartos de Berlín y de todo eso. Entonces, la Primera Guerra Mundial es, no tiene un bando de buenos y malos así, claramente no, tiene quienes ganaron, sí, y no ganaron porque hubieran derrotado en batalla al otro, como muchas veces lo hemos explicado, sino porque la entrada de los Estados Unidos al final equilibró la balanza y inclinó la balanza del lado de los aliados y los llevó al Tratado de Versalles, y esto va a llevar a la disolución del Imperio Turco Otomano, lo que hace que una migración gigantesca, la misma migración que va a llegar a nuestro país, a los que se les decían turcos porque venían con el pasaporte del Imperio Turco Otomano, pero en realidad eran sirios, libaneses, eran de todo el Imperio Otomano que se disolvía, van a llegar a la Argentina en enormes cantidades. Entonces por eso les digo, va a haber clubes libaneses. Sí, ahí llega otra migración, pero ya no es la migración que conforma la nación ya está conformada. Ya empieza a tener una serie de identidades. Entonces, ¿qué pasa? Hay tantos alemanes en Argentina como hay un montón de ingleses en Argentina. Sí, entonces pues ellos realmente no se pueden poner del lado de nadie porque de todos tienen un poquito o mucho, sí, tienen ortodoxos. Después del genocidio armenio llegan los armenios, entonces allá llegan los ortodoxos. Por eso hay grandes y hermosas basílicas ortodoxas en Buenos Aires. Los judíos, y entonces llegan las sinagogas, los judíos ahora y los judíos después. Entonces van a llegar los cristianos, maronitas, todo el mundo va a llegar, y esto va formando también una serie de comunidades religiosas y de cofradías en Buenos Aires, y va llegando gente a medida que la guerra la va sacando, pero ellos, como le digo, ellos no le pueden poner, los ingleses son y han sido sus principales clientes y compradores, ¿sí? Pero los ingleses empiezan a decaer y ellos también tienen una importante relación con Alemania. Entonces a ellos les pasa un poco, en algún sentido, lo que le pasa a Irlanda, que Irlanda, su enemigo era Inglaterra, en el caso de Irlanda, no tenía ninguna bronca contra Alemania, entonces decían ni con el Kaiser ni con el rey. Irlanda fue neutral. Irlanda del Norte no, porque era parte del imperio, pero la otra parte de Irlanda sí. Entonces Argentina ni con el Kaiser ni con el rey, porque ellos son ambos, ellos le venden a los dos, ¿ve? Entonces ellos no se pueden poner no se pueden poner exquisitos ahí a ponerse del lado de uno o del lado del otro. Pero lo que sí les pasa es que los que les compran a ellos empiezan a dejar de comprarles porque la guerra va dañando la economía, y ahí hay un momento en que Argentina se ve gravemente afectada por la Primera Guerra Mundial. Y acuérdese que en terminadita la Primera Guerra Mundial, con todos sus desastres que hemos visto,
le va a seguir la crisis del año 30 y la crisis del 29 en economías tan conectadas va a hacer que también a la Argentina le vayan a caer un montón de problemas económicos. Es decir, Argentina está inscrita en Europa. Lo que le pase a Europa le va a pasar a la Argentina. No tienen una separación clara porque todas las migraciones lo que establecieron fue un cordón umbilical, un enclave, una diáspora, un mundo europeo que se está cocinando en la Argentina. Historia del mundo. Diana Uribe. Entonces, bueno, una cosa es contarles esto, que están totalmente unidos a la suerte de Europa, y otra es contarles qué implica esto. Entonces, como hay una gran cantidad de anarquistas y de socialistas, todo lo que es la influencia de la revolución bolchevique va a llegar de primera línea, y como hemos visto en la formación de los partidos y de los movimientos sociales a lo largo de esta primera construcción de la Argentina del comienzo de siglo, pues esto era un montón de movimientos importantísimos y la influencia de la revolución bolchevique y más ahora, ya después hacia los 30, cuando Stalin va a empezar a crear una exportación de la revolución a través de, digamos, de una serie de partidos, ya como, o sea, hay un momento en la revolución bolchevique que se creía que la revolución iba a triunfar en toda Europa. La idea era que la revolución iba a triunfar en toda Europa y que iba a ser el internacionalismo proletario, porque la revolución, el comunismo como estaba planteado en ese momento no tiene una lectura de Estado nacional, sino de clase social. Entonces que sí empezaba en Rusia, pero que luego iba a llegar a Alemania, pero que luego iba a llegar a Italia, y así. Pero resulta que en Alemania, cuando se produjo el levantamiento, el putsch espartaquista, von Hindenburg, que ya había pactado con los bolcheviques el que atravesaran el territorio alemán para llegar a la estación Finlandia y sacar a Rusia de la revolución de la Primera Guerra Mundial para hacer la revolución, él ya sabía que era una revolución obrera. Entonces, cuando le toca enfrentarla, él va a dividirlos, va a pedirle a los socialistas la cabeza de los espartaquistas y les va a dar el poder que va a ser la República de Weimar, que era la que va a pagar todos los platos que ellos no rompieron, porque ellos nunca quisieron la guerra, pero les tocó la situación más espantosa, la crisis de Alemania, que los declaren culpables de la guerra, que les desmembren un pedazo de nación, que les quiten todos los territorios, que les quiten Alsacia y Lorena. Bueno, o sea, el horror que fue Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que quedó en la inmunda, esa se la pusieron a gobernar a los socialistas en la República de Weimar, y ellos, pues, no había quien pudiera hacer algo con esa Alemania como quedó comprometida a poder pagar la deuda de reconstrucción de Europa, y que a ella la iba a financiar Estados Unidos, y a Estados Unidos le estalla la crisis del 29, entonces todo el mundo se va junto para la olla, y también Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Que después de esto, cuando Stalin asume que la revolución ya no va a triunfar en ningún otro lado, y que lo que va a haber es un foco, un gran núcleo que va a ser la Unión Soviética, y que todo el resto del mundo va a ser, digamos, como que desde ahí van a irradiar la revolución al resto del planeta. Y eso lo va a llamar el socialismo en un solo país, ¿no? Que es un contrasentido de términos. Y de ahí para adelante él da la línea de cómo es que se va a hacer la revolución. La línea de Stalin llega a la Argentina por la vía de todo el combo que está allá. Y al mismo tiempo que se está formando, digamos, este mundo de esta nueva etapa de la revolución bolchevique, se va formando el fascismo en Italia. Y de unos y de otros hay en Buenos Aires. Entonces ellos tienen un montón, pero de italianos sí que tienen. Entonces en Italia pasa que cuando llegue el turno de la revolución en Italia, va a haber un levantamiento enorme, gigantesco, lo suficientemente grande para aterrorizar
a la gente que tenía en ese momento el poder y el poder económico y las propiedades, que era una minoría frente a una gran mayoría de una Italia empobrecidísima. Pues cómo diría de pobre Italia que 1 millón de italianos emigraron a América, pues, porque eso estaba muy maluco. Entonces se va a hacer este gran levantamiento, y ese levantamiento va a producir una reacción que van a ser unos grupos de acción directa y que van a quedar apoyados por los grandes terratenientes. Estos grupos se llaman faccios porque son los que hacen, del verbo hacer, y van a tomar la ideología de Gabriel D'Annunzio, quien se proclamó con descontento con el resultado de la Primera Guerra Mundial, en el cual a ellos históricamente reclamaban que les correspondía Trieste y Fiume, pero quedaron del lado de Yugoslavia. Entonces, para formar la Federación de Yugoslavia, porque todo lo que eran los pueblos de los antiguos imperios se rompen y se forman estados, es cuando vuelve a aparecer Polonia y aparece la Yugoslavia. Y en ese momento Italia declara que le quitaron el derecho a Trieste y a Fiume. D'Annunzio hace un gran pronunciamiento y crea esta doctrina que se llama el fascismo, y esa doctrina la va a llevar a la práctica Benito Mussolini, entrando en la marcha de las camisas negras a Roma, y va a crear el fascismo. Entonces, por un lado está el estalinismo, por otro lado está el fascismo, la vieja doctrina anarquista que se había hecho desde el siglo XIX, y todo eso está pasando en Argentina, ¿sí? Entonces, en Argentina se va formando una polaridad política muy temprana y que viene directamente de las doctrinas europeas. O sea, no es ni siquiera la influencia, sino que es que allá están todos, ¿sí me entiende? Es distinto que a usted le echen el cuento a que todos los que están haciendo estas vueltas están también en su país. Entonces Argentina va desarrollando una serie de confrontaciones internas desde esta época. Esto nos va a seguir así mucho tiempo después, y va a llegar a tener niveles de confrontación inimaginables. Se nos forma aquí, en la década de los 30, ¿sí? Entonces, y es un tiempo en que políticamente tiene una serie de gobiernos inestables. Irigoyen vuelve a querer gobernar, pero le hacen un golpe de estado que solo va a durar un año. Hay mucha, la llaman la década infame por la inestabilidad política que hubo en ese momento, pero la inestabilidad política va a ser un rasgo de la Argentina también. Y todo esto está pasando y lo revolvemos, y sigue siendo la Argentina en la década de los 30. Historia del mundo. Diana Uribe. Aníbal Troilo, hablándonos del sur. Este país que se va formando con todas estas ideas, por ahí pasó todo el mundo, por ahí pasó el príncipe de Gales, Einstein estuvo invitado a la universidad, Pirandello estuvo por allá, el heredero de Italia, Humberto de Saboya. Ellos nunca eran periféricos en esta época, eran centrales. Entonces, cuando se van formando estas ideologías tan bravas, pues se van formando también en la Argentina. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, ellos también se declaran neutrales frente a la Guerra Civil Española, pero la Guerra Civil Española es el último escenario en los campos europeos de la confrontación entre el fascismo y entre el socialismo. Cuando la República llega al poder en 1931, y se producen esos años del 31 al 36, donde hay diferentes bandazos, digamos. La República era un variopinto de opciones políticas. Había socialistas, había comunistas, había anarquistas, había simplemente republicanos, había hasta republicanos de derecha, pero que simplemente no eran monárquicos. Y en el otro bando estaban los nacionalistas conformados por el ejército, el clero y la monarquía, que van a hacer el golpe el 18 de julio de 1936, viniendo de las Canarias, bajo el mando del general Francisco Franco, y eso va a desatar la Guerra Civil Española, y España se va a romper en pedazos. Y en ese rompimiento, esto es un enfrentamiento que tiene
todo el contenido ideológico de la época, y cada uno de los proyectos era un proyecto único y verdadero para cada uno de los que los peleó. La Guerra Civil Española era una cosa en la que cada cual concebía que el mundo no era posible bajo las ideas del otro, y llegaron a un punto en que España se rompió, porque la intolerancia de todas las ideas que se habían fraguado en una España que no terminaba de nacer, van a estallar en 1000 pedazos. 3 años de guerra, 1 millón de muertos, 1 millón de exilados. Entonces, de parte de la República, había el apoyo de la Unión Soviética, pero era el único país que apoyaba, mientras que a los otros, los nacionalistas, los estaba apoyando la Italia fascista de Mussolini, y los estaba apoyando la Alemania nazi con la Legión Cóndor, que fueron los que hicieron los bombardeos sobre Guernica. Entonces, lo que se llaman las brigadas internacionales era un montón de voluntarios de todas partes del planeta que van a llegar a morir a Madrid. Como decían, no van por la gloria, no van por la fama, van a morir a Madrid. Van a llegar de todos lados, pero estos son voluntarios. Gente que cree en la causa de la República, y hay músicos y poetas, y por toda la generación tan brillante de poetas y de músicos que tuvo España, y por toda la gente que fue allá, esto llegó a tener una resonancia muy grande. Pero este conflicto, por la vía de los brigadistas internacionales, se va a internacionalizar, y por la vía del apoyo de la Legión Cóndor y de los italianos, que de lado y lado, junto con las brigadas internacionales y por el lado de los fascistas, están peleando en España. Esto va a internacionalizar ese conflicto, que se va a convertir en el laboratorio de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Ahí, en los campos de los republicanos, en el 5º Regimiento, en las brigadas internacionales, fueron a pelear los argentinos. Y también fueron a pelear los irlandeses. Todos estos fueron brigadistas de la República, que se transía en un momento muy duro de la historia de España. Historia del mundo. Diana Uribe. Entonces, estos son, digamos, como los héroes del 5º Regimiento, y allá se van a meter los argentinos. O sea, ¿por qué? Pues porque son españoles también, meten un montón de españoles en Argentina. Entonces, los que están peleando allá, están peleando por sus abuelos, ¿no entiende? Por sus padres. O sea, la relación del mundo con Argentina no es que estaba pasando en Argentina mientras pasaban las guerras mundiales. Es como Argentina queda comprometida en toda la historia del mundo, porque ellos no son periféricos sino centrales en ese sentido. Y entonces también se fueron para la Guerra Civil Española, aunque la República Argentina se declare neutral frente a la Guerra Civil Española, y aunque se haya declarado neutral frente a la Primera Guerra Mundial. Después de la Guerra Civil Española viene el tiempo, la formación, ya digamos, ya cuando cae la República, en el momento en que sube el fascismo, en el momento en que sube Franco, en el momento en que ya definitivamente no es posible el triunfo de la República, y toda la oleada de la revolución bolchevique, que iba a llegar en un momento a crear una nueva Europa, ya no se va a dar. Termina la Guerra Civil Española en 1939 y termina en julio, y en agosto, pues ya entre julio y agosto, y en septiembre de 1939, 1 de septiembre del 39, estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, Argentina también se va a declarar neutral, pero a diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde no es claro quién era el bueno y quién era el malo, porque lo que les digo era un tema de potencias y de imperios. En la Segunda Guerra Mundial sí queda claro quién es el bueno y quién es el malo. Y no declararle la guerra a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, eso ya es otra cosa, porque entonces eso quiere decir que usted qué o qué. Sí, entonces durante muchos años ellos van a tener la presión, durante la primera parte de la guerra, que tienen que declararle la guerra a Alemania, porque además ellos son los clientes de los ingleses. Sí, de todas maneras teniendo una relación muy importante con los ingleses. Cada vez más los Estados Unidos va a entrar en contacto con la Argentina, cada vez más.
Y mientras tanto va a haber una inestabilidad política enorme, va a haber 4 presidentes, va a haber golpes de Estado, por los golpes de Estado no solucionan la inestabilidad política y en cambio sí se vuelven una constante, una reiteración en la que cuando hay una inestabilidad política viene un golpe de Estado. La democracia oscila entre un fraude electoral, que lo llaman el fraude patriótica, o los golpes de Estado. Entonces, digamos, ellos no logran estabilizar el rumbo de la nación y un montón de historiadores están reescribiendo la historia en esta época. Hay cualquier cantidad de debates históricos, hay cualquier cantidad de interpretaciones. Hay unos que dicen que la era gloriosa era la de Rosas. Ahí es cuando empiezan a mirar como para atrás dónde era que estaba el momento en que la Argentina pierde el control político. Entonces es una época en que están sometidos a muchísimas presiones y no tienen no tienen unas riendas que puedan manejar el país por entre todo ese montón de circunstancias, y están afectados por todas las cosas que están pasando al tiempo. La Segunda Guerra Mundial ya está en ciernes y Argentina tiene que hacer algo al respecto, porque aquí ya no se admite ningún tipo de neutralidad. Ahora, los italianos, que son una fuerza tan importante en la Argentina, hace que haya muchas simpatías fascistas en Argentina, porque hay muchos italianos que creen en el fascismo. Pero como también hay italianos anarquistas, que son una fuerza bien importante allá, entonces también, igual que en la Guerra Civil Española, pelearon en los dos bandos, los fascistas de un lado y los anarquistas del otro, apoyando los unos a la República y los otros al nacionalismo. Igual hay dos bandos, fascistas y anarquistas o socialistas italianos en la Argentina. Entonces, sacar adelante un espectro político con los cataclismos económicos que esto le va a suponer a la Argentina. Además, también el hecho, hay un momento en que Argentina tiene que empezar a construir su propia industria y tiene que empezar a desarrollar su propia economía, porque las economías que la sostienen están totalmente en crisis porque están en la Segunda Guerra Mundial. Entonces también ese es un periodo en que Argentina logra sacar adelante un proyecto económico posible, por lo menos posible, en medio de la crisis tan terrible que está surgiendo en Europa y que la golpea de frente. Entonces soplan los vientos de la Segunda Guerra Mundial también en el corazón de la Argentina. Historia del mundo. Diana Uribe. La neutralidad de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial pasa bien entrada la guerra, 43, 44, empieza a ser sospechosa. Empiezan a decir, pero momentico, es que los clientes de ellos son Inglaterra, que ya en este momento empieza, a declinar, porque la guerra la tiene muy, Inglaterra dejó el cuero en la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces hemos contado cómo fue que cuando toda Europa había caído en la Guerra Relámpago y todavía no entraba los Estados Unidos a la guerra y la Unión Soviética ya había sido invadida, Inglaterra, que no pudo ser invadida por la gran batalla de Inglaterra y por la resistencia y el liderazgo de Churchill y el temple del pueblo inglés y todo lo que hemos contado muchas veces, va a aguantar 1 año y medio sola, antes de que entren los Estados Unidos y hagan una diferencia, y antes de que Rusia, la Unión Soviética, logre revertir el resultado de la guerra en las batallas de Stalingrado y más adelante de Kursk. Entonces Inglaterra, mientras deja el pellejo allá, empieza también a perder influencia, la gran influencia que tenía en la Argentina, porque ella está en lo suyo. Mientras tanto, los Estados Unidos va ganando influencia en la Argentina y cada vez empieza a ser una presencia económica más fuerte, y va a estar ligado mucho también a la historia de la Argentina. Pero toca que le declare la guerra a Alemania, porque si no, sí, entonces ya es tanto así que el tiempo de neutralidad de la Argentina es parte de lo que se considera como un campo de cultivo para uno de los episodios más controversiales en la historia de la Argentina y en la historia del cono sur del continente, que será la futura huida de los nazis en el momento en que la guerra se va a perder a Sudamérica, y cómo se van a refugiar en la Argentina y en el Paraguay
y en el Uruguay y en Chile. Y cómo van a llegar a geografías que son sumamente similares, porque también son países con estaciones, porque son países, ya Bariloche, por ejemplo, es casi parece una colonia alemana, pues empiezan a crear estas otras influencias, porque todo esto ocurre también en la Argentina. Entonces están todas las historias, por ejemplo, hay una película que se llama Guacolda, que hablan de un hombre que recibieron en una época ya en los 60s, que era Joseph Minguela. Y por ahí pasa un montón de gente. Eso está muy documentado en el Paraguay. En el Paraguay tienen muy claro quién estuvo dónde, pero toda esta gente estaba llegando allá. Entonces digamos que hay un punto de controversia todavía acerca del papel de la Argentina por debajo de la mesa de los dirigentes argentinos en la Segunda Guerra Mundial, y por qué allá va a terminar Adolf Eichmann, que después contaremos en su momento los sucesos de la calle Garibaldi, y cómo van a encontrar a Adolf Eichmann por el cumpleaños de su esposa mucho tiempo después. Entonces, aquí está pasando de todo a la vez, ¿sí me entienden? Por ellos están jugando varios bandos, porque finalmente son europeos en todos los bandos, y tienen comercio con todos los bandos. Entonces, para ellos las cosas no son tan claras como son en el continente, porque de todo tienen ellos adentro, y al mismo tiempo están formando un país, o sea, tienen todo este montón de influencias europeas, pero al mismo tiempo están formando un país que se llama la Argentina, y todo eso está pasando a la vez, ¿ve? Entonces, en ese momento, la inestabilidad política va a ser crónica, porque lo que le digo, van a tener en muy poco tiempo 4 presidentes, golpes de Estado, van a tener una falta de liderazgo en el sentido de para dónde van. Ya Irigoyen terminaron sus mejores días, ya está viejito, le hicieron el golpe y después de que le hacen el golpe duran un año y así. Entonces Argentina está en un momento, digamos, delicado, pero sigue la prosperidad. Lo que pasa es que está en un momento delicado porque está sometido a muchas presiones entre la diáspora y entre la misma relación de la Argentina consigo misma y entre su papel en la Segunda Guerra Mundial. Historia del mundo. Diana Uribe. Y aquí va a pasar una cosa única, particular y especial, que le va a dar una especificidad a la historia de la Argentina y la va a hacer, digamos, germen de una nueva historia completamente diferente, que va a trascender en todo el continente y que va a generar una forma de política completamente nueva en todos estos escenarios. Por estas cosas del destino, todos los dirigentes antiguos de la Argentina van a morir en esta época, ya están viejitos. Entonces hay una especie de agotamiento generacional y hay una especie como de vacío de propuestas. Y en este vacío de propuestas, en este agotamiento generacional, va a surgir con una fuerza muy grande, con una renovación, con una propuesta casi mesiánica de otra parte de la historia, un personaje que se va a llamar Juan Domingo Perón. Y este hombre va a partir la historia de la Argentina. Y lo que va a hacer el populismo va a influir a toda América Latina, y América Latina va a tener que ver con lo que sea el peronismo, y la Argentina va a quedar marcada por la huella de Perón y por la huella de Evita Perón en este momento de la historia. Entonces, el peronismo y su fuerza de la Argentina es lo que continúa en la serie. Pero el próximo fin de semana vamos a hacer un especial, porque la historia toca nuestras puertas, que se llama Aprendiendo de Irlanda. Y luego continuamos con Perón y Evita y todas estas historias míticas que han moldeado un imaginario político importantísimo en toda la América Latina. Entonces, desde los espacios de Argentina en el mundo y del mundo en la Argentina, de la formación del pueblo argentino sobre la base de las migraciones y todo lo que las diferencias entre los pueblos europeos van a producir
en la diáspora argentina, que está formando su propia identidad y que está construyendo este país pujante en el momento en que Europa se trenza, en los días más oscuros y complicados de su historia? En la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Feliz fin de semana.